En esta ocasión vamos a analizar y a resolver las páginas desde la 10 hasta la 25 que corresponden al proyecto Gotita a Gotita se acaba la agüita, que pertenece al campo formativo Lenguajes del libro Proyectos de Aula Tercer Grado de Educación Primaria. Comenzamos. El título del proyecto es Gotita a Gotita se acaba la agüita. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este proyecto? Dice, en esta aventura de aprendizaje realizarás un cartel informativo sobre estrategias para el cuidado del agua en tu comunidad y lo compartirás mediante una exposición. De esta manera, pondrás en práctica las pautas para el diálogo, la argumentación y la toma de acuerdos. ¿Qué es el diálogo? Es una plática entre dos o más personas para intercambiar ideas en un ambiente de respeto. La argumentación consiste en defender o justificar nuestras ideas o puntos de vista. Y la toma de acuerdos son las decisiones que se toman después de dialogar y argumentar las diferentes ideas y opiniones. Todo esto es lo que vamos a realizar en este proyecto. Los campos formativos y los ejes articuladores. Este proyecto pertenece al campo formativo de lenguajes y los ejes articuladores que se trabajan son la inclusión, el pensamiento crítico, la igualdad de género y vida saludable. Lo que sabemos, en comunidad de aula, lean por turnos el siguiente texto en voz alta. Juan es un niño originario de la ciudad de Pachuca de Soto, en el estado de Hidalgo, y tiene 8 años. Cursa el tercer grado en la escuela Netzahualcoyot, puesto que vive en una colonia muy cercana. Le gusta ir a la escuela porque en ella no falta el agua. Puede asistir al baño las veces que lo necesite. Disfruta mucho tocar el agua del grifo y ahí se lava las manos recurrentemente, pues en su casa no lo puede hacer. Juan motiva a su comunidad de aula a cuidar el agua de la escuela porque también escasea y a menudo se compran pipas. Por eso, los invitó a hacer una campaña con carteles que hablen sobre el cuidado del agua. La mejor amiga de Juan se llama Maya. Es una niña oriunda de Yucatán, lugar que se ubica en el sureste de la República Mexicana. Ella habla su lengua materna, maya yucateco, y está aprendiendo a hablar español, pero eso no impide que se comuniquen. Maya tiene el mismo interés que Juan sobre el cuidado del agua, ya que en su lugar de origen falta muy seguido ese vital líquido y se sufre mucho por las altas temperaturas. En casa de Juan, debido a la falta de agua, los integrantes de su familia van al sanitario durante todo el día y no pueden bajarle al baño, sino hasta la noche, para no desperdiciar. Lavan su ropa cada 15 días. Muchas veces se bañan con una cubetita de agua de garrafón y, para limpiar sus manos, utilizan toallitas húmedas. Esto no le gusta a Juan y por eso goza al asistir a la escuela. Además, ha aprendido muchas cosas, entre ellas a cuidar el agua. De manera individual, pero sin olvidar que eres parte de una comunidad, reflexiona sobre el caso de Juan y contesta las siguientes preguntas. ¿Qué piensas de la situación que vive Juan? Es una situación muy triste y preocupante, ya que el agua es de vital importancia para todas las personas. ¿Qué situaciones similares identificas en tu comunidad? La escasez de agua es un problema que está presente en muchas comunidades rurales, pero también en las ciudades. ¿Qué podrías hacer para prevenir la escasez de agua
y promover su cuidado en tu escuela y comunidad, cerrar bien los grifos, almacenar en tinacos o cisternas el agua de la lluvia, no utilizar mangueras al lavar los coches, reparar las fugas en tuberías y grifos, no tirar basura a los ríos, etc. Lo que haremos en comunidad de aula y siendo solidarios, observen las imágenes, describan en asamblea lo que ven, lo que piensan y qué emoción sienten. Comuniquen sus respuestas. Nos presentan estas 3 imágenes. En las imágenes se observan un grifo con una gota de agua, un río contaminado por basura y una pipa de agua. Los pensamientos pueden ser de preocupación, reflexión, identificación de problemas, creatividad para buscar soluciones, etc. Las emociones pueden ser de tristeza, enojo, miedo, sorpresa, culpa, vergüenza, etc. De forma individual, pero tomando en cuenta la opinión de los demás, reflexiona sobre lo siguiente y contesta. No olvides compartir tus respuestas con tu comunidad de aula. ¿Qué piensas que sucedería si el agua se acaba? El agua es sinónimo de vida. Sin ella, no habría personas, animales, plantas. La tierra sería un enorme desierto. ¿Por qué el acceso al agua es una necesidad básica? Sencillamente porque el agua es una de las condiciones más importantes para la sobrevivencia. Explica 3 aspectos por los que es indispensable el agua para la vida. 1. El agua es el principal componente del cuerpo humano. 2. La vida de las plantas y animales depende del agua. Y 3. El agua es indispensable para la agricultura y la ganadería, por lo tanto, para la producción de alimentos. ¿Cómo lo haremos? En esta aventura de aprendizaje deberás realizar un cartel informativo sobre el cuidado del agua. Para ello es necesario desarrollar las siguientes actividades. Aquí es importante puntualizar lo que vamos a hacer. En este caso será un cartel informativo. Primero, vamos a recabar información sobre el uso y el cuidado del agua. Después, dialogar sobre las mejores ideas para cuidar el agua. Seguidamente, recopilar imágenes para ilustrar las ideas. Elaborar el cartel a partir de acuerdos sobre ideas, textos e imágenes. Compartir en el aula los carteles de cada pequeña comunidad. Mejorar la propuesta a partir de la exposición de argumentos. Exponer los carteles en la comunidad escolar. Así que, manos a la obra. En compañía de un adulto de tu familia, realiza lo siguiente. Dialoga con alguna persona que tenga un local comercial en tu comunidad. Por ejemplo, el tendero, el panadero, una doctora o quien tú decidas. Puedes formularle preguntas como las siguientes. ¿De qué forma se utiliza el agua en su trabajo cotidiano? ¿Tiene agua disponible todo el tiempo? ¿Qué problemas enfrenta cuando no la tiene? ¿Cuenta con alguna estrategia para reutilizarla? ¿De qué manera ahorra agua en la vida diaria? Escribe en tu cuaderno lo que te dijo la persona entrevistada. En asamblea, comparte las respuestas que obtuviste del locatario de tu comunidad. Tu maestra o maestro anotará en el pizarrón las ideas principales y los problemas relacionados con el agua. Lo que necesitamos saber. Es momento de reunir información que te ayude a realizar un panel de discusión y un cartel informativo. Busca la siguiente información en Nuestros Saberes, libro para alumnos, maestros y familia.
Vamos a investigar en este libro características y modelos de los intercambios orales, razonamiento del discurso y la postura personal, argumentación para el diálogo y el acuerdo. Entonces, ahora vamos a trabajar en el libro Nuestros Saberes. ¿Qué vamos a localizar aquí? En la página 22 aparece el tema Diálogo para llegar a acuerdos y el intercambio de opiniones. Es importante tener las ideas principales. La oralidad, es decir, cuando las personas hablan, intercambian acciones y reacciones verbales, o sea, todo aquello que expresamos a través de las palabras, pero también no verbales, como los gestos y los movimientos del cuerpo. En un intercambio oral intervienen los siguientes elementos. Hay un emisor, un receptor, se necesita un código, es decir, un idioma, y el mensaje. ¿Qué aspectos influyen en la expresión oral? La pronunciación, el léxico o vocabulario, la gramática, los conocimientos socioculturales, como por ejemplo las palabras de origen indígena que utilizamos ya en nuestro español, y los conocimientos pragmáticos, es decir, los conocimientos que obtenemos a través del uso, a través de la experiencia, como por ejemplo los diferentes tipos de saludos. ¿Cómo se pueden desarrollar los intercambios orales en el salón de clases? Conversando, preguntando y respondiendo, estudiando temas de diferentes materias. Situaciones para aprender en familia. En el hogar, nosotros podemos favorecer el intercambio oral. ¿Cómo? Una forma sería contando historias o películas. Aquí lo importante es escuchar o ver la historia elegida y luego hablar del mensaje que transmite. Otra actividad que podemos hacer en la casa es debatir sobre un tema. Lo importante es intercambiar nuestros puntos de vista. Expresión y argumentación de las ideas para la comprensión de los demás. La argumentación está presente en toda nuestra vida diaria. Un argumento requiere responder a las siguientes preguntas. ¿Qué voy a decir? ¿Ante quién lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Los elementos que se deben tomar en cuenta para argumentar son los siguientes: la entonación, las pausas, el ritmo y la claridad. Profundicemos. Argumentar consiste en presentar pruebas que apoyan nuestro punto de vista o conclusión sobre un tema. ¿Cuáles son las finalidades de la argumentación? Tiene dos finalidades. La primera es convencer a los demás y la segunda, persuadir o pretender que los otros hagan algo que originalmente no harían. A través de la argumentación, las personas pueden formar sus propias opiniones y cambien sus actitudes. Por ejemplo, si queremos ayudar en la lucha contra el maltrato animal, debemos convencer y persuadir a las personas para que sus opiniones cambien y realicen acciones para proteger a todos los animales. Un debate es toda discusión o conversación en donde los participantes exponen su punto de vista para persuadir al otro. En un debate, el moderador será el encargado de mantener el orden en la conversación. El público presente también puede participar. Situaciones para aprender en familia. En la familia también podemos debatir sobre un tema de interés. Lo más importante es reflexionar y dialogar con respeto para expresar y argumentar nuestras ideas. Participación y argumentación
para dialogar y llegar a acuerdos. La argumentación permite dar a conocer los propios puntos de vista y sus razones, dialogar sobre temas de interés y participar en la búsqueda de soluciones de diversos problemas. Para argumentar es necesario expresarse de forma clara, dirigirse a los demás con respeto, escuchar atentamente, tener una actitud positiva, compartir los razonamientos e ideas con los participantes, aportar un punto de vista personal y retroalimentar los puntos de vista o enriquecerlos con tus ideas. Después de analizar toda esta información que está en el libro Nuestros Saberes, regresamos al libro de Proyectos de Aula. En la página 16 dice, los mapas mentales ayudan a visualizar información valiosa por medio de imágenes y frases breves. Una vez que hayas leído la información, elabora un mapa mental, de acuerdo con los siguientes pasos. En el centro de una hoja, dibuja un círculo con el tema principal. Enlaza las ideas clave mediante ramas o líneas. Utiliza colores llamativos para diferenciar los temas. Integra dibujos o imágenes que te ayuden a recordar y comprender. A continuación se muestra un ejemplo. Aquí vemos que en el centro aparece la imagen de unos libros. Por lo tanto, el tema principal es los libros. Por aquí tenemos que los libros se clasifican por su utilidad en libros de consulta, apuntes, de texto, de lectura y divulgación. Aquí, esta ramita nos indica que los libros se clasifican por su contenido en científicos, comerciales, artísticos, religiosos, y por su forma en tratados, colección, monografías, ensayos y tesis. Es algo similar vamos a hacer. ¿Cómo quedaría nuestro mapa mental? En el centro vamos a poner el tema principal, que en este caso es el diálogo para la toma de acuerdos. De todo lo que analizamos, de todo lo que vimos en el libro Nuestros Saberes, vemos que abordamos la oralidad, la argumentación y las actitudes para un buen diálogo. Respecto a la oralidad, pusimos los aspectos que son la pronunciación, la gramática, el léxico o vocabulario, conocimientos socioculturales y los conocimientos pragmáticos. También vimos las acciones de la oralidad, pueden ser verbales, no verbales, los elementos, el mensaje, el emisor, el receptor, el código o idioma. Respecto a la argumentación, vimos el concepto, es decir, ¿qué es? Es defender una idea o postura con razones. También vimos las finalidades, que fueron dos, el de convencer y persuadir. Y respecto a las actitudes, vimos que es importante tener confianza para expresarse, saber escuchar y el respeto. Recordemos, una característica muy importante de los mapas mentales es que se acompañan de dibujos o de imágenes. Entonces, procedemos a poner las imágenes que nos permite recordar el contenido. Así que así quedaría como ejemplo nuestro mapa mental sobre el diálogo para la toma de acuerdos. En comunidades dialoguen sobre la investigación que realizaron. Reúnan lo visto en Nuestros Saberes, libro para alumnos, maestros y familia, respecto al diálogo y la toma de acuerdos. Se refiere a toda la información que se analizó del libro Nuestros Saberes y que se concentró en el mapa mental.
Hablen sobre el cuidado del agua y cómo pueden reutilizarla. Recuerden, la participación de todos los integrantes tiene la finalidad de que lleguen a acuerdos sobre las acciones que ayudarían a su comunidad sobre el cuidado del agua. Generen una propuesta de concientización para el cuidado y la reutilización del agua. Aquí tenemos algunas propuestas para el cuidado y la reutilización del agua. Puede ser que incorporen otras propuestas. Al terminar, hagan un dibujo en cartulina de las propuestas que escogieron. Entonces, seleccionamos algunas de las propuestas y hacemos un dibujo ilustrativo. Nos acercamos de forma individual, pero sin olvidar que eres parte de una comunidad. Encuentra la frase escondida y escríbela sobre la línea. Aquí tenemos una frase escondida. Las consonantes aparecen, pero las vocales aparecen en forma de números. Lo importante es descubrir la clave de las vocales. El número 1 es la A, 2, la E, 3, la I, 4, la O y 5, la U. Así que vamos ahí descubriendo esas vocales que aparecen en forma de numeritos y ya se revela esa frase escondida. El agua es vida, no la desperdicies. Retoma todo lo visto hasta el momento. Es tiempo de ponerlo en práctica. Con la participación de tu familia o de quienes viven en tu casa, convoca a una reunión. Platiquen sobre cómo cuidar el agua y cómo pueden reutilizarla. Lleguen a acuerdos respecto a qué acciones pueden implementar en casa para hacer un mejor uso del agua y llévenlas a cabo. Recuerda tomar en cuenta las reglas del diálogo. Toma fotografías si te es posible. En tu cuaderno realiza una bitácora de la reunión y apunta los acuerdos tomados en familia. Recuerda que una bitácora es el lugar donde queda plasmado el desarrollo del trabajo. Puedes tomar como ejemplo la siguiente bitácora. Entonces aquí vamos a anotar todas las propuestas anteriores, pero aquí lo que realmente importa son los acuerdos para el cuidado del agua. Podemos considerar de todas esas propuestas 5 acuerdos para el cuidado del agua. No tardar en la regadera, cerrar la llave mientras te cepillas los dientes, reparar las fugas y filtraciones en llaves y tuberías, ajustar el nivel de agua en la lavadora, regar el jardín por la mañana temprano o cerca de la noche, así como también los acuerdos para reutilizar el agua. Lavar los trastes en una bandeja con agua y no bajo la llave. Lavar el carro con cubeta y esponja, no con manguera. Recolectar agua de lluvia para regar o limpiar zonas exteriores. Reutilizar el agua con la que has limpiado las verduras para el riego de las plantas. Lo construimos. Es momento de integrar los distintos elementos que conforman el cartel informativo. Para ello, es necesario realizar las actividades propuestas a continuación. En pequeñas comunidades consideren lo siguiente: la información recolectada, las ideas registradas y lo implementado en casa. Piensen qué mensaje podrían dar a la comunidad escolar para fomentar el cuidado del agua. Anótenlo en su cuaderno. Sigan las reglas del diálogo. De manera individual, pero tomando en cuenta la opinión de tu comunidad de aula, reúne las imágenes, recortes de revistas, impresos o dibujos hechos por ti para integrarlos al cartel. Materiales. Aquí aparecen algunos materiales, pero pues depende de la disponibilidad en la escuela o en tu casa. Puedes utilizar los que tengas a la mano. En comunidad de aula, expongan y dialoguen de manera solidaria ante sus compañeras, compañeros y su maestra o maestro.
sobre la información y las imágenes recolectadas. Háganlo con la finalidad de apoyar el contenido de su cartel. Con base en la retroalimentación, trabajen en pequeñas comunidades y mejoren su mensaje. Ahora sí, manos a la obra. De manera colaborativa y tomando en cuenta la opinión de sus compañeras y compañeros, diseñen su cartel informativo para ayudar a resolver los problemas de agua en su comunidad. Recuerden que el cartel debe contener lo siguiente: un fondo llamativo para captar la atención del espectador, imágenes, dibujos, fotografías, recortes, entre otros. Un mensaje claro, mucha creatividad. Un título para nuestro cartel podría ser, como ejemplo, cuando cuidamos el agua, cuidamos la vida. Y vamos a ir incorporando imágenes y mensajes breves sobre todas esas acciones, esas propuestas para cuidar el agua. Así como ejemplo, podría quedar nuestro cartel. Reorientamos. En un área libre y cómoda de su escuela, lleven a cabo un diálogo en asamblea. Serán panelistas y su maestra o maestro moderará las participaciones. Usen estas preguntas para dialogar. ¿Cuáles son las principales fuentes de agua para el consumo humano? Pozos profundos, agua de manantial, río, lagos y lagunas. ¿Cuáles hábitos se deben implementar en la escuela para cuidar el agua? Cerrar los grifos cuando no se usen, utilizar grifos de bajo consumo, recopilar el agua de la lluvia, reutilizar cuando sea posible. ¿Qué hacer en casa para cuidar el agua? No tardar en la regadera, cerrar la llave mientras no se use, reparar las fugas, ajustar el nivel de agua en la lavadora, regar el jardín en la mañana o en la noche, recolectar el agua de la lluvia, reutilizar cuando sea posible. ¿Qué problemas provoca la carencia de agua en la vida del ser humano? Problemas en la salud, ya que es indispensable para el funcionamiento del cuerpo y muchas enfermedades son causadas por la falta de higiene, pero también se afecta la agricultura y la ganadería. Tomen acuerdos para cuidar el agua y argumenten cada uno de ellos. Anótenlos en su cuaderno. Algunos de los acuerdos para cuidar el agua ya se han mencionado en las actividades anteriores, pero aquí lo más importante es argumentar el porqué de cada acuerdo. Por ejemplo, ¿por qué es mejor regar en la mañana o por la noche? El argumento sería porque ayuda a que el agua se filtre mejor en la tierra, ya que la presencia de los rayos directos o indirectos del sol provocan evaporación y por ende el riego no es tan efectivo. Resuman lo observado, aprendido, debatido con sus compañeras y compañeros, así como los acuerdos alcanzados. Un resumen sería: el cuidado del agua depende de nuestros hábitos para no desperdiciarla, así como también de las acciones y estrategias para recolectarla y reutilizarla tanto en el hogar como en la escuela. Los acuerdos serían los mismos que los anotados en la bitácora del debate en familia. De manera individual, pero sin olvidar a tu comunidad, identifica y escribe en tu cuaderno las acciones que se necesitan para mejorar el uso del agua. Aquí volvemos a seleccionar algunas de las propuestas anteriores y las anotamos. Consideren lo anterior para ampliar y modificar la información de su cartel. El cartel sobre el cuidado y reutilización del agua se puede enriquecer si lo consideran necesario. Lo comunicamos. Con el apoyo de su maestra o maestro, organicen la exposición de sus carteles en espacios abiertos de su escuela.
Establezcan un horario para la exposición y explicación de sus carteles informativos. Conversen con sus compañeras, compañeros y el resto de la comunidad escolar sobre lo siguiente: el cuidado del agua, las acciones para cuidar el agua, su experiencia al poner las acciones en práctica en su casa. Para mantener una buena comunicación durante su exposición, sigan las reglas del diálogo. ¿Cuáles son esas reglas? Escuchar atentamente, respetar los turnos de participación, no ser repetitivo durante la exposición, hablar con claridad y ser respetuoso a las ideas de los demás. Revisamos la experiencia. En comunidad de aula, conversen sobre qué cambios relacionados con el cuidado del agua han observado, tanto en su escuela como en su comunidad, y si algunas de esas acciones pueden mejorar. Los cambios dependerán de la puesta en práctica de las acciones y acuerdos para el cuidado del agua. Después de reflexionar sobre la experiencia de manera individual pero sin olvidar a los demás, responde las siguientes preguntas. ¿Cómo te sentiste durante el proceso? Contento y entusiasmado por ayudar en la concientización sobre el cuidado del agua. ¿Qué puedes hacer para mejorar el diálogo y la comunicación con tus compañeras y compañeros? Tener mucha confianza al momento de exponer y argumentar mis ideas. Saber escuchar y respetar las ideas de los demás. ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvo tu familia al tomar acuerdos en casa para el cuidado del agua? Escuchar las ideas y argumentos de los integrantes de la familia y la resistencia a cambiar los hábitos. ¿Qué beneficios tuviste en casa al implementar las acciones de cuidado del agua? Con esas acciones ya no desperdiciamos el agua. Se recolecta el agua de la lluvia y se reutiliza en muchas actividades del hogar. Por último, escribe en tu cuaderno los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para establecer acciones sobre el cuidado del agua. Aquí ya, de manera resumida, se ponen esos acuerdos, esas acciones, esas propuestas para cuidar el agua en dos rubros, en dos apartados. Para no desperdiciar el agua, aquí están enumeradas esas acciones, y para reutilizar el agua. Esto queda como ejemplo. No olvides suscribirte, apoyarnos con like y compartir en todas tus redes sociales. Hasta la próxima.